La Iglesia Betsaida le bendice y esperamos que este mensaje que está usted a punto de escuchar sea para la edificación de su vida. Nos encontramos en Puerto Peñasco, Sonora, y esperamos contar muy pronto con su visita. Este es un lugar a donde nadie se sentirá extraño. Durante la semana mi mujer me dijo que le había llegado un mensaje. Y durante el mensaje le dice, mejor dicho, en el mensaje decía: pónganse a orar inmediatamente porque ahorita en Siria o un lugar de aquellos están siendo atacados, todos los cristianos los están decapitando. Llegaron un grupo musulmán y está haciendo arrasamiento allá con las congregaciones. Y la noticia ya llegó a muchas partes, a mí también me llegó, ¿no? Entonces tenemos que establecer entendimiento. Nosotros ya estamos avisados del día de la prueba. Y la Escritura dice que nosotros somos llevados como corderos al matadero. ¿Sí? Entonces, de alguna manera, nosotros tenemos que tener un contentamiento por aquel que ya fue decapitado. Porque la Escritura dice que delante del trono de Dios están las almas de los decapitados vistas por Juan en aquel día de la visión futura. ¿Amén? Amén. Entonces, es una promesa y es una realidad. Gocémonos por aquellos que han podido dar testimonio. Preocúpate por ti, lo podrás dar tú. Ahí empieza el problema. Gloria al Señor. Y esta noche, el tema es la muerte. Gloria a Dios. Cuando nosotros hablamos de la muerte, nos imaginamos un esqueleto y unos dientones ahí, todo aquello, ¿verdad? Una calavera sin ojos. Pero correctamente la muerte no es eso. Vamos a esta noche a tratar de entender que la muerte más que nada es separación. Originalmente nuestro Dios, cuando creó al hombre, cuando hizo la creación, lo creó para siempre. Incluso dice la Escritura que había dentro del jardín del Edén un árbol que era llamado el árbol de la vida. ¿Sí? Si él comía de las hojas de ese árbol o de los frutos de ese árbol, él no iba a morir. Y para siempre. Es más, si hubiese comido todavía de esas hojas, todavía viéramos a Adán por ahí caminando. Pero el detalle es que fue sacado del jardín del Edén. Correctamente, la muerte es separación. ¿Y de dónde emerge la muerte? Originalmente la muerte emerge por causa de la desobediencia. Vamos a abrir nuestra Biblia. Yo les invito al que traiga una Biblia en el libro de Génesis, en el capítulo 3, verso 19. Si lo tenemos, es medio difícil hallar este verso. Está muy enredado por ahí. Gloria a Dios, muy difícil hallarlo. Aleluya. Dice así la bendita palabra del Señor: con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás. Así cerramos nuestros ojos. Padre, te damos muchas gracias en esta noche. Alabamos y bendecimos tu nombre y te damos muchas gracias, Señor, por tu palabra. Tu palabra nos dice, Señor, que conocerás la verdad y la verdad te hará libre, nos hará libres. Gracias, bendito Dios. Y en esta hora te pedimos de la presencia de tu Santo Espíritu en cada uno de nosotros, Señor, guiándonos en entendimiento y estableciéndonos en la fe, en la sana doctrina, en el nombre de Jesús. Amén, amén. Y con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás. Amén. Amén, amén. Previo a esto había dicho el Señor a Adán, y le había dicho de esta manera en el capítulo 2, verso 17 del mismo libro de Génesis. Versos 16 y 17 dice: y mandó Jehová Dios al hombre diciendo: de todo árbol
del huerto podrás comer. Verso 17. Mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. ¿Cuál sería la imaginación de Adán, de Eva, en el concepto morirás? Quizás de alguna manera no asimilaron la palabra, no pudieron entender que era solamente separación de Dios, o terriblemente separación de Dios. Pero quizás llegaron a pensar que al comer aquello se desintegraría, o se desharían, como cuando al gusanito le ponemos sal o no sé qué detalle, ¿no? Y se empiezan a deshacer. Cuando la serpiente llegó delante de Eva y le dijo: Dios te dijo que no comieras. No, espérate, dijo Eva. Sí, de todo podemos comer, pero de ese árbol, de la ciencia del bien y del mal, no debemos comer, porque el día que de él comamos, moriremos. Y ahí entró el gancho. Espérate, es que realmente no van a morir. Mira, fíjate, es sabroso, huélelo. Le cortó, le abrió, lo olió, olía sabroso. Empezó la tentación. Pruébalo nada más, pruébalo tantito, verás que no te vas a morir. Quizás le probó con la punta de la lengua y el sabor era delicioso como las tentaciones. Y cuando lo probó dijo: está bueno. Y después que quedó con el sabor de su lengua dijo: no está pasando nada, una mordidita. Y cuando le muerde, tampoco pasó nada. Le mordió un poco más, no pasó nada. No vio que se deshizo, no pasó absolutamente nada. Y se fue corriendo ahí a buscar al hombre. Adán, mira, comí del fruto y no pasó nada. ¿Qué has hecho, mujer? La muerte ha llegado. ¿Y qué se ocupa para morir? Primeramente vivir. No puede morir el que no vive. Amén. El principio de morir es morir. Perdón, el principio de morir es vivir. Amén. Amén. Para morir primero hay que vivir. Ahora vamos a ver algunos puntos y voy a tratar de ir un poquito más rápido porque ciertamente no me quiero ir después de las 9 ni nos queremos ir. Amén. ¿Se nace muerto o se muere al nacer? Vamos a ver una porción bíblica en el libro de Segunda de Samuel, capítulo 12, verso 15. ¿Sí? ¿Lo tenemos, hermanos? Los más rápidos. Digo, los más rápidos son más rápidos que yo también no lo tengo. Gloria a Dios. Aleluya. Alabamos Cristo. Segunda de Samuel, capítulo 12, verso 15. Dice así. Verso 15, sí. Y Natán se volvió a su casa, y Jehová hirió al niño de la mujer de Urías. Que la mujer de Urías había dado a David, y enfermó gravemente. ¿Sí? Conocemos esa historia, ¿verdad? Es la historia donde aquel rey, que no solamente tenía esposas de aquellas que le llegaban, pues que llegó una mujer que trae una princesa de tal reino y pues para que se case contigo, y era esposa, y la agarraba de esposa y otra esposa, y tenía muchas esposas el rey David. Tantas esposas que decía lunes, martes, miércoles, el mes que entra y lo demás. Pero no solamente eso, también tenía concubinas. Decía, y para el rato después del viernes y así, tanta mujer que tenía. Pero había un hombre que habitaba fuera de la habitación del rey. Y el rey se paseaba por las partes altas y miró. Y cuando miró una mujer hermosa, bañándose. La codició en su corazón, pero tenía una potestad sobre la vida. Era el rey. Tenía una voz de autoridad. Nadie podía oponerse al rey. Él solamente decía, quiero. Y era de él. Esa mujer, tráiganla. Y la mujer fue. Y la mujer no se podía negar al rey. Aquella mujer se entregó. Pero
pero aquello le trajo muchas consecuencias a David. ¿Por qué? Ante todo era el ungido de Dios. ¿Sí? ¿Y qué fue lo que sucedió? Finalmente, cuando este juicio viene delante de David, cuando Natán el profeta va y le dice, de una manera como parábola, le dice, un hombre tenía muchos cordeриtos, muchos, así, su ganado era abundante, muchos animalitos. Hizo una fiesta, pero había uno que nomás tenía una chivita ahí. Y de ella ordeñaba, y de ella se mantenía este hombre. Y el hombre de la fiesta, que tenía tanto, dijo, tráigame aquella. Y la tomó y la sacrificó para sus amigos y hizo su fiesta. Y el rey se enojó de una manera tan grande. Dijo, no, ese hombre tráiganlo para acá, porque yo lo voy a juzgar y lo voy a hacer que tantas veces pague de esta manera. Y le dijo el profeta Natán, ese eres tú. Tú tienes esposa, tienes concubinas y has tomado la mujer de Urías. Para esas fechas ya el rey David ya había mandado a Urías al frente a morir para que la mujer quedara libre y quedársela. La confrontó Dios y hubo fruto, fue ese bebé. Cuando nació el bebé, le dijo Dios a David, tu falta solamente con tu muerte la pagas, pero no, va a morir tu hijo por ti. Y en este caso yo he puesto aquí, ¿se nace muerto o se muere al nacer? En este caso, a este niño le tocó morir al nacer. La razón, no sabemos por qué razón muere cada niño, pero niños mueren al nacer. Algunos salen del vientre y ya no respiraron. Sí, pero estaban vivos. Amén. Amén. Vamos a avanzar, hermanos. Se muere por accidente. Vamos a irnos en el siguiente libro de más atrasito, en Primera de Samuel, en el capítulo 4, verso 15. Primera de Samuel 4, verso 15. Gloria a Dios. Nos dice aquí la porción de información, dice, era ya Elí de edad de 98 años y sus ojos se habían oscurecido de modo que no podía ver. O sea, ya ahorita, ya a esa altura de su vida, él ya se movía tentando, ¿sí? Ya se guiaba de alguna manera por orientación, ya no veía. Era Elí de edad de 98 años y sus ojos se habían oscurecido de modo que no podía ver. Dijo pues aquel hombre a Elí, yo vengo de la batalla, he escapado hoy del combate. Y Elí dijo, ¿qué ha acontecido, hijo mío? Y el mensajero respondió diciendo, Israel huyó delante de los filisteos. Los filisteos se habían impuesto, se habían, vamos a decir, habían rebasado en poder al pueblo de Israel y habían huido. Y dice, y también fue hecha gran mortandad en el pueblo. Fueron los filisteos y mataron mucha gente entre los pueblos, en el pueblo de los israelitas. Y también tus dos hijos, Ofni y Fines, fueron muertos. Y el arca de Dios ha sido tomada. Eso fue lo más fuerte. Y aconteció que cuando él hizo mención del arca de Dios, Elí cayó hacia atrás de la silla, al lado de la puerta, y se desnucó y murió. Porque era hombre viejo y pesado, y había juzgado a Israel 40 años. La vida de él estaba en su límite, ya no veía, ya estaba pesado, estaba sentado, te dieron la noticia, la impresión fue tan fuerte que se movió de tal manera que por accidente se desnucó. La historia de Elí ya la conocemos, ¿verdad? Sí. Elí aparece bíblicamente cuando aquella mujer llamada Ana llega delante del altar de Dios y se pone ahí a adorar. Ana era aquella mujer esposa de Elcana,
que tenía una concubina. Y la concubina caminaba así como cuando camina la gallina con sus pollitos, así. Iba la mujer y muchos hijos iban con la concubina, o sea, la otra. Pero la esposa, Ana, caminaba por un lado con su vientrecito seco. Era estéril la mujer, no tenía hijos. Y ese día habían ido a llevar sacrificio delante de Jehová nuestro Dios. Y cuando llevaron el sacrificio, el Cana, tomando el respeto debido y el amor que tenía para ella, le da su porción especial. Y a la otra le da lo demás, pero la otra con los niños ahí jugando. Y ella, aplácate, miren. Y ella solamente miraba la tristeza del embargo. Y fue y llegó al altar y ahí se puso. Y empezó a llorar. ¡Oh, Dios! Y tanto clamaba y lloraba y se movía ahí en el altar que llegó Elí, el sacerdote ese que muere en esta ocasión, y se para a un lado de ella y dice: mujer borracha, salte, dale, vete por allá con tu borrachera. Señor, no he tomado, he derramado mi alma delante de Jehová. Y entonces le dice: porque yo he demandado un hijo a Jehová, por cuanto había sido estéril, no era estéril. Y entonces él, como siervo y en el altar, solamente decreta la palabra. Muy importante la palabra. Dice: así como tú has pedido, así haga Jehová. Y ¡pum! Se va la mujer. Esa mujer, cuando estuvo ahí, le decía: y si me das un hijo, de veras que yo te lo voy a traer aquí. Y en cuanto el niño ya no necesite chichita, que le coma comida, que ya pueda morder las cosas, yo lo voy a traer para que él te sirva. ¿Y sabes? Esa mujer se fue y ese vientre seco dio fruto y nació Samuel. Ese que decretó fue Isaí. Ese Samuel es el que yo voy a ser sacerdote, profeta y juez sobre Israel. Gran siervo, ¿no? De una petición. Gloria a Dios. Amén. Amén, amén. Elí murió por accidente. Se muere por accidente. Se muere por enfermedad. En Segunda de Reyes, capítulo 13, verso 14 al 20. Está un poco más adelante, está Primera de Reyes, luego Segunda de Reyes 13. Y dice de esta manera: el punto es, se muere por enfermedad también. Y dice: estaba Eliseo enfermo de la enfermedad de que murió. Todavía no estaba muerto, iba a morir. Y descendió a él Joás, rey de Israel, y llorando delante de él dijo: Padre mío, carro de Israel y su gente de a caballo. Esta palabra la había expresado algunos años antes, cuando le tocó a Eliseo, siendo siervo de Elías, que Dios le dio la revelación que Elías sería tomado a la presencia de Dios vivo y con todo y guaraches. Nomás se le cayó el zarape, la túnica, ¿sí? Y él no se despegó de Elías. Y Elías decía: mira, Eliseo, vete para allá, Eliseo. Y él decía: no me voy a despegar de ti, porque tú te vas a ir. Bueno, mira, ¿qué es lo que quieres? Quiero de ti, de lo que tú tienes, quiero una doble porción. Ah, hasta eso. Y vaya que Elías clamó a Dios. Y habiendo hecho los adoradores aquellos de los dioses falsos una fogata inundada de agua, le había mandado inundar Elías con el sacrificio y todo. Échale agua y más agua y más agua. Y dice ahí que aquellos se bebían los tantos de agua. Y entonces dijo: respóndeme, Jehová. Y fuego bajó del cielo y lenguas de fuego tragaron el sacrificio y las piedras aún. Dice la Escritura. El poder de Dios en aquel ungido siervo profeta. Pero dijo también Eliseo: yo quiero el doble de lo
si tú me ves partir, entonces tendrás el doble. Y no se le despegó hasta aquel día que en un momentito, él vio cuando de repente algo pasó en torno de él y sobre Elías, y tomaron a Elías, y él mira aquello, ese evento lo vio cuando en el momento de subir se le cae la túnica, se le cae y va y la recoge. Pero la expresión de él fue precisamente: aleluya, te alabamos, Señor. Padre mío, carros de Israel y su gente de a caballo. Esa fue la frase que había usado precisamente Eliseo. Ahora este siervo, este rey iba a él y le daba la misma frase. Posteriormente dice: luego dijo Eliseo, y le dijo Eliseo: toma un arco y unas saetas. Tomó él entonces un arco y unas saetas. Luego dijo Eliseo al rey de Israel: pon tu mano sobre el arco. Y puso él su mano sobre el arco. Entonces puso Eliseo sus manos sobre las manos del rey y le dijo: abre la ventana que da al oriente. Y cuando él abrió, dijo Eliseo: tira. Y tirando él, dijo Eliseo: saeta de salvación de Jehová y saeta de salvación contra Siria, porque herirás a los sirios en Afec hasta consumirlos. Y le volvió a decir: toma las saetas. Y luego que el rey de Israel las hubo tomado, le dijo: golpea la tierra. Y él la golpeó 3 veces y se detuvo. Entonces el varón de Dios, enojado contra él, le dijo: al dar 5 o 6 golpes hubieras derrotado a Siria hasta no quedar ninguno, pero ahora solo 3 veces derrotarás a Siria. A veces nuestra indecisión, ¿verdad?, el actuar delante de Dios. Bueno, gloria a Dios. Dice: y murió Eliseo, en el verso 20. Y lo sepultaron. Entrado el año, vinieron bandas armadas de moabitas. Es el verso 20. Murió Eliseo. ¿Qué fue lo que pasó con Eliseo al final de la historia? Elías está en la presencia de Dios y va a venir para los días de la gran tribulación. Será uno de los 2 olivos que vendrán a dar testimonio de la gloria de Dios, manifestando el gran poder de Dios contra el poderío del anticristo. Amén. Más sin embargo, este varón, Eliseo, se murió, y murió de enfermedad. Ahí nos dice: se muere de enfermedad. Estoy tomando el punto yo. ¿Y qué sucede? Eliseo muere, cae en la tumba. Y resulta que ahí estaban unos huesos secos ahí de alguien que habían enterrado antes. Y cuando echaron el cuerpo de Eliseo al suelo, y aquellos huesillos secos tocaron el cuerpo de Eliseo, se levanta. ¿Qué boles? ¿Cómo están? Volvió a la vida, tremendo. ¿Estamos entendiendo? Amén, amén. Gran poder de Dios, amén. También Eliseo murió de enfermedad. Gloria a Dios. Doble porción que de Elías tenía él. Se muere por violencia. Vamos una vez más a 1 Samuel, capítulo 17, verso 49. Gracias, hermana, por no tomarse el agua. Gracias, brother. Y espero que la hermana no se la haya tomado, se la tomó. Gloria a Dios. 17, primera de Samuel 17:49. Dice así: y metiendo David su mano en la bolsa, tomó de allí una piedra y la tiró con la honda e hirió al filisteo en la frente, y la piedra quedó clavada en la frente y cayó sobre su rostro en tierra. Se muere por violencia. Goliat, yo casi puedo apostar que ese hombre ni siquiera era palestino, no era un filisteo, era un mercenario, era un tremendo que iba con el rey de los filisteos. Los filisteos peleaban contra Israel y no aparece por ahí en ninguna parte un Goliat joven ni nada de aquello. Y luego de repente aparece un Goliat grandote ahí retando al pueblo de Israel. Y ustedes y aquello y hablando contra Jehová.
Para mí era un mercenario. Se rentó por ahí, llegó, pum, pum, yo los mato, yo allá. Ya era un hombre experto en matar ese. Sabía manejar muy bien unas armas que no las podía cualquiera. Tenía un tamaño que solamente de verlo, mejor corremos. Entonces David también podría haber corrido, pero tenía celo de Dios. Al ver a aquel hombrezón, dijo, pues está grande. Pero hubo un detalle importante. David oyó lo que ese hombre estaba hablando contra el pueblo de Dios. Y dijo, ¿quién es ese incircunciso? ¿Qué es un incircunciso? Aquella persona que no había reconocido la gloria del Dios viviente, del poderoso Jehová de los ejércitos, y que no había hecho un pacto con él de ser su pueblo. La circuncisión era tomar el miembro del hombre y quitarle aquel cuero. Cuando esto era hecho, esta persona tenía un pacto en la intimidad, en su carne, para con Dios. Y ese gigante no tenía un pacto en la intimidad para con Dios. Y ese celo de David lo llevó y lo derrotó. ¿De qué le valieron los kilos? ¿De qué le valió la experiencia? ¿De qué le valió todo aquello? El celo de Jehová. Una sola piedra, y con solamente la fuerza de aquel jovencito, pero con puntería. Entró la piedra, cayó el gigante, le cortó la cabeza y murió en su violencia. En la violencia se muere. Amén. El que busca violencia encuentra la violencia. Yo creo que sí andaba Goliat buscando violencia, y se encontró uno más pequeñito pero más violento todavía. Gloria al Señor. Amén. Voy a irme bien rápido para que lleguemos a la casa a gusto a descansar. Se muere por vejez. Vámonos a Génesis capítulo 49 verso 33, el primer libro de la Biblia. Génesis 49, 33 dice: y cuando acabó Jacob de dar mandamientos a sus hijos, encogió sus pies en la cama y expiró, y fue reunido con sus padres. Ahí hay un secreto en ese mensaje de ese verso. Hay un secreto a voces. Gloria a Dios. Dice: y habiendo dado órdenes, mandamientos, hagan esto, hagan aquello, hagan lo otro, allá en la tumba, allá, cuando esto, lo otro, vayan para allá, me sepultan, lo que sea, todo lo que les dijo, lo que les indicó. Encogió sus pelos y murió. Ya había tenido muchas experiencias en su vida, desde que conocemos la historia de él, aun cuando nace, es una historia. Dice la escritura que cuando Rebeca estaba embarazada, dentro de ella se le movía el estómago como remolino, y entonces preguntó a Dios si es que había dos naciones dentro de ella. Dijo: hay dos naciones dentro de ti. Y todavía cuando nace primero Esaú, el bonito, el color rojo, el velludo, nace primero el primogénito, pero en el pie de él, así agarrado en el pie que no lo soltaba, nace Jacob, más delgadito, más tiernito, pero no lo soltó, y al final le ganó la primogenitura. Eso fue Jacob, que en sus luchas y todo, Dios le multiplicó los hijos y le hizo gran riqueza, y al final vemos como uno de sus hijos, el hijo del amado José, llega a ser el segundo de Faraón en Egipto, el Obama del mundo en aquel tiempo. Amén.
los hijos de José todavía pudieron andar en las piernas de él. Tuvo vejez feliz al final, habiendo considerado a su hijo muerto y todo aquello. Al final encontramos que muere en paz, se muere de vejez. Bueno, ya vamos para allá 2 que 3, ¿no? Ya los que vamos para 70, levanten la mano. Bueno, esperemos un día descansar así también como Jacob. Nadie muere antes de su fecha. Absolutamente nadie muere antes de su fecha. Los invito a que vayamos al libro de Lucas capítulo 12, 20. Gloria al Señor, te alabamos, Cristo. 12, 20. Dice de esta manera: empiezo un poquito más atrás la historia. En el verso 16 dice, hablando el Señor Jesús, dice: también le refirió una parábola diciendo: la heredad de un hombre rico había producido mucho. Verso 17. Y él pensaba dentro de sí, diciendo: ¿qué haré? Porque no tengo dónde guardar mis frutos. Y dijo: esto haré: derribaré mis graneros y los edificaré mayores, más grandes. Y allí guardaré todos mis frutos y mis bienes. Y diré a mi alma: alma mía, diré a mi alma: alma, muchos bienes tienes, guardados para muchos años, repósate, come, bebe y regocíjate. Pero Dios le dijo: necio, esta noche vienen a pedirte tu alma, y lo que has provisto, ¿de quién será? El punto es que nadie muere antes de su fecha. Aquellas personas que están muriendo en Siria, era su fecha. El día que murió Eliseo, era su fecha. El día que murió Elí, era su fecha. Y de esa manera igual, aún la muerte del Señor tenía su tiempo. Yo los invito al libro de Isaías capítulo 53. Y tenía su tiempo porque lo va marcando aquí de una manera que se pudo ver constatada en los hechos de su sacrificio. ¿Ven? Dice el capítulo 53 verso 1 en adelante, dice: ¿quién ha creído nuestro anuncio? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Subirá cual renuevo delante de él, y como raíz de tierra seca. No hay parecer en él, ni hermosura le veremos, mas inatractivo para que le deseemos. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro. Fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente él llevó nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Amén. Aleluya. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros los que se arrepienten. El que no se arrepiente muere en su pecado. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Por cárcel y por juicio fue quitado, y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo fue herido. Y se dispuso
con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte, aunque nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca. Y ahí estuvo la victoria. La victoria del Señor es que no cometió pecado. Y la gran verdad es que Jesús, nuestro Salvador, es el Verbo de Dios, es Dios, es Jehová. Y Él, destituido de gloria, pero como humano totalmente, venció. Y venció no cometiendo pecado. Estando en el lugar de condenación, en el lugar de cautiverio, no pudo estar ahí porque no se halló falta en Él. El que no cometió pecado venció sobre la muerte. Aún para Él había una fecha y no la brincó. Había sido anunciado y ya se cumplió. Aquella era una promesa. Ahora para nosotros es un hecho de fe. Resucitó. Amén. Gloria al Señor. Cuando leíamos en el asunto de Génesis 49 respecto a Jacob, dice: y encogiendo sus piernas expiró y se reunió con sus padres. ¿Quiénes eran los padres de Jacob? Isaac y Abraham. Abraham, padre de la fe, amigo de Dios, vivo. Abraham no está muerto. Su cuerpo fue depositado en la tierra, pero Abraham estuvo en el lecho de Abraham llamado y fue llevado con la cautividad a la presencia de Dios. Y allá está. Su reposo continúa, pero ahora delante de Dios, en el lugar de Dios, a donde nos dijo el Señor: muchas moradas hay. Si no fuera así, yo no les diría: voy pues a preparar morada. Y allá tiene morada el padre Abraham, y allá tiene morada el padre Isaac, y allá fue a su morada el padre Jacob, el patriarca. Amén. Aleluya. Alabamos a Cristo. Amén. ¿Cuál es la relación de los vivientes con los que ya no están? Estamos hablando de la muerte. Una persona se ha ido. ¿Y cuál es tu relación con él? Cuando David, su hijo le estaba muriendo, aquel que fue Natán precisamente a decirle del asunto, y cuando su hijo estaba en agonía, David se puso en cilicio y lloraba y clamaba a Dios misericordia por aquel hijo, mientras estaba en vida todavía el niño. Y toda la servidumbre estaba en torno de él, y de verlo su llanto, ellos lloraban en los rincones solamente de ver cómo el rey sufría. Imagínense lo que pasó cuando el pequeño murió, y tuvo que ir uno de los sirvientes a pararse delante de él a decir: Señor, se murió el niño. ¿De qué tamaño sería el grito de David? Y se para y no le pudo decir nada al sirviente. Y entonces David voltea y lo ve, y viéndolo le dice: ¿ha muerto? Dijo él: sí. Se levanta, sacude la ceniza, prepárenme la regadera, prepárenme un buen baño, prepárenme buena comida. Y sonriendo se levanta de aquel lugar y le dice: ¡Ey, qué pasó contigo, rey! Hace un momento estabas en agonía y llorabas y clamabas. Momento. A donde mi hijo fue, yo no puedo ir, tampoco él puede venir, pero es más fácil que yo vaya a él. Es juicio de Dios. Amén, amén. Ya. ¿Qué pasó? Ya no estaba en las manos de David. Ya no podía clamar por él. Yo tengo un hijo. Mi nombre es Esteban Márquez López. Y tengo un hijo.
que siempre lo tengo perdido. Y cuando voy a orar o estoy orando en algún momento y viene a mi mente Él, digo de esta manera: Señor, si mi hijo vive, y pido por él, pero si está muerto, Señor, y pongo la situación. ¿Por qué? Porque por un muerto no debes orar. El que se murió está muerto y es juicio de Dios. No puedes decir ruega por él, ruega por él. No, tuvo su vida para hacerse amigo de Dios. Tú tienes tu tiempo hoy puedes hacer amistad con Dios. ¿Cómo vas a llegar ahí aquel día? Y ahí, Señor, ábreme. No te conozco, ¿quién eres? Yo allá, bien conocido, Juan Camaney. Pero yo no te conocí. Apártate, hacedor de maldad. Qué triste, ¿no? ¿Cuándo es el tiempo de la amistad? Hoy. Por el mensaje de la fe. Sí, amén. 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 Gloria a Dios. Seguimos avanzando, hermanos. Quiero salir con el tiempo. Espero que no me gane. Primera de Samuel 28:3. Te alabamos, Cristo. Gracias, Cristo. Dice así, de esta manera: ya Samuel había muerto y todo Israel lo había lamentado y le habían sepultado en Ramá, su ciudad. Y Saúl había arrojado de la tierra a los encantadores y adivinos. ¿Sí? Posteriormente sucede algo. Saúl había sido rebelde al Señor Dios, a Jehová. Jehová es su nombre. Y hablaba a Jehová, pero Dios no le respondía. Y había un medio que se usaba en el tiempo de la ley, y era que se ponía un pectoral y algo aquí sobre la cabeza, y se ponía en oración delante de Dios. Había una revelación por medio del Urim y el Tumim. Pero ni con Urim ni Tumim Dios le estaba contestando a Saúl. ¿Cuál fue la manera que él tuvo que usar? En sus recursos. Él era un rebelde, ya era un desechado. Un rebelde llega a ser desechado de Dios. Búscalo mientras lo puedas encontrar, pero si le dejares, Él te dejará, dice la Escritura. Rebelde, y él fue de corazón rebelde y Dios lo dejó. Y estaba en esa sequedad de espíritu, de alma. Dentro de él había una angustia y quería hablar con Dios, quería respuesta de Dios. Él iba a la guerra y quería buena noticia: vas a vencer, todo bien, no te preocupes. Pero dijo: voy a solucionar esto. Ahí dice la Escritura que encantadores, hechiceros, invocadores, fuera del pueblo de Dios, muertos, quemados, quitados no hubiese contaminación con ellos. Y él fue y buscó a una invocadora. No sabe por ahí de una que invoque. Por allá está una. ¿Dónde? Y dice la Escritura que fue a dar hasta las tierras de, aleluya, de Endor. La mujer de Endor, allá fue y la buscó para poder llegar. Si él llegaba como rey, la mujer iba pero a correr como cucaracha, porque él había establecido la ley una vez más: que todo el adivinador y hechicero e invocador fuera ejecutado. Y ella no podía ver al rey, ni el rey la debiera de ver a ella. Nadie de autoridad debería de verla. Y ella era una mujer que andaba por ahí escondidona. Y entonces ya le habían dicho al rey Saúl: por ahí está la mujer esa que invoca muertos. ¿Tú quieres un invocador de muertos? Ahí está esa. Y llegó disfrazado así como ando yo diario todos los días de mecánico.
Y entonces, cuando llega ahí todo cochinote, así, no andaba de mecánico como yo, pero se tapó la cara y lo demás, y cuando llega delante de ella, hola mujer, mira que fíjate, no, que no sabes que el rey Saúl ha prohibido esto, y si yo hago esto, no te preocupes, no va a haber ningún problema, mira. Y hubo un arreglo. Y entonces la mujer dice, bueno, pues vamos a hacerlo. Y empieza a hacer su trabajo de hechicería. Y cuando empieza a invocar a Samuel, que ya había muerto. Cuando lo empieza a invocar, le viene la revelación que él era el rey. Tú eres Saúl. No te preocupes, no te va a pasar nada. Háblale, que venga, que llegue. Y dice, pues veo a uno con aspecto de los dioses. O sea, uno que es de los buenos, que está subiendo. Dice la escritura cuando encontramos la porción que el infierno está en la parte baja. Y en la parte baja estaba el reposo del lecho de Abraham, igual el lugar de tormento como sigue hasta el día de hoy, en Tártaros. Ahí en ese lugar empieza a subir. Y ahí viene Samuel. ¿Qué quieres, Saúl? ¿Por qué me has molestado? Al final, Samuel le declara su derrota y su muerte y la de sus hijos. Ese fue el final de alguien que se atrevió a invocar, y está escrito. Nosotros cometemos invocaciones suavecitas, sutiles. Ay, fue sin querer. Es que, mamá, te moriste, mamá. Ay, cómo te amo, mamá, mamacita, cómo me haces falta. ¿Que no sabes que estás invocando a la muerta? Hijito, que no te extraño. Ay, hijito. ¿Estás invocando al muerto? Ten cuidado. Es muerto. Es que mi hermano, ¿cómo lo quería? Ay, hermano, si estuvieras aquí, ¿te acuerdas, hermano, que era Dios? Estás invocando al muerto. Tengan cuidado, hermanos, con muchas cosas que hacemos. Y esta es una, que sutilmente el engañador nos involucra con la invocación. Es que mi mamá, ¿cómo la quería? Yo le voy a cantar una canción a mi mamita. Mamita, ¿cómo te quiero, mamita? Ay, te extraño, mamita. Nunca dijo, mi mamá fue lo más bonito para mí. ¿Cómo recuerdo a mi mamá? La persona no lo dice de esta manera, pero dice, mami, ¿cómo te extraño? ¿Cómo te quiero? Está cantándole a la persona, invocándola. Y si le hablas a otra cosa, ángeles vengan y aquí acampen alrededor de mí, ¿estás invocando ángeles? Bienaventurado el que invocar el nombre del Señor, dice la escritura. Ay, virgencita de no sé dónde, ¿qué estás invocando? María murió. Veamos lo que dice la escritura. Está un poquito largo el mensaje, pero ya lo voy a cortar porque ya me pasé 5 minutos. ¿Está bueno? ¿Mande? Ah, gloria a Dios. Gracias, hermano. Gracias. Aleluya. Te alabo, Cristo. Gloria a ti, Señor. Perdí el dato. Lo perdí, bendito Dios. ¿Dónde está? Aleluya. Lo perdí. Gloria al Señor. Vamos a seguir con el tema siguiente. Bendito sea tu nombre, Señor. Cuando nosotros llevamos una necesidad en el corazón, cuando tenemos un momento inminente. Yo les voy a decir algo, una experiencia que me sucedió a mí en Phoenix.
Era el año 1991. Y yo estaba trabajando en las calles, domicilios, parques, hospitales, donde se pudiera. Andaba así como unos hermanos que andan por ahí en Peñasco. No, nomás que los hermanos no tienen mucho tiempo. Yo tenía 25 horas al día. Yo me dedicaba todo el tiempo al ministerio. En ese tiempo era misionero allá. Y en ese tiempo también me encargaron la camioneta de reparto de hermanos. Y entonces iba yo y recogía a los hermanos a Scottsdale, a Mesa, a Tempe, a de Phoenix, y en diferentes lugares se echaba 2 o 3 vueltas, pero a todo lo que daba. Y el Señor era conmigo porque se me abrían los semáforos todos en verde y corría más de 60 millas y aquello, y ningún problema llegué a tener. El Señor fue bueno conmigo. En una de esas, una muchachita, Siri Sánchez, estuvimos en la iglesia. Al salir, se suben todos los que van subiendo, y luego una niña, Chayito Morales, se sentó adelante porque le gustaba a esta niña sentarse ahí de repente, a unos 15 años, 16, y pues yo dejaba que se sentara ahí. Para mí no tenía importancia. Pero entonces cuando viene Siri, la veo yo que viene así, bien acongojada, y entonces la veo: ¿qué tienes, Siri? Y dice: no sé, y la vi a punto de desmayarse. Entonces le pedí yo a Chayito, le dije: Chayito, por favor, déjale el lugar ahí, quiero verla. Chayito se fue a otro lugar, se sentó Siri adelante, y estando en el lugar ahí, la vi como empezó a temblar, a sacudirse y todo aquello. Entonces le dije: ¿tienes fiebre? Me quité mi saco. En ese tiempo se usaba corbata y saco y todo. Me quito el saco y se lo pongo. Y entonces veo que sigue temblando. Y sigo repartiendo la gente, y en ese lugar ya era Scottsdale, ya andaba yo en el área de Scottsdale, desde Mesa hasta Scottsdale. Y llego yo, ya empiezo a tirar gente por todos lados. Ella era una casi de la mitad que debía dejar yo ya en ese último lugar. Entonces le digo a una hermana que se iba a bajar. Antes le dije: no se baje, hermana, una hermana mayor. Le dije: no se baje, hermana, necesito su ayuda. Y se bajaron todos, y la hermana se quedó en pie. Dije: véngase, acompáñenme. Entonces ya la abrazo a la muchacha, la cargo y todo, la llevo, y abrimos la puerta de ella y nos metimos ya. Porque la gente nomás está viendo a ver qué haces, ¿sí? Entonces la hermana se metió conmigo, la acosté en un sillón largo, así de largo, como de 4 asientos o 5. Y cuando la acosté, ella empezó así, con su fiebre, como la traía. Y entonces me pongo yo sobre su frente, y me acuerdo que con mi mano izquierda la estaba tocando, y levanté la mano al cielo y estaba orando yo. Y la hermana se puso en los pies de ella. Y cuando empiezo a orar y a reprender la fiebre y aquello, se puso peor. Empezó a sacudirse, y bien feo que se empezó a hacer. Y que me viene así rapidito, se me prendió el foquito ese que tenemos mucho, ¡ping! Se me prendió todo lo que daba, y decía en el foquito 911, 911, número de emergencia. Y volvió rápido y busco un teléfono. ¿Dónde está el teléfono? Y cuando estoy buscando el teléfono, aquí, oigo una voz que me dice: ¿a quién tú sirves? Me dijo: ¿a quién tú sirves? Y me regreso y me pongo en el mismo lugar, y ahí estaba la hermana a un ladito, y en el nombre de Jesús tomo la autoridad y reprendo la situación, pero de una manera diferente. Me paro y le hablo a la muchacha, a ella, y le ordeno se ponga en paz y me relate el asunto. Y se puso en un momentito, se puso en paz, quedó en paz, y dice: esto, aquello, lo otro, así, me pasó esto, y así. Y cuando relató aquello, entonces ya levanto mi mano una vez más y empiezo a orar. Y cuando empiezo a orar, sentí yo, tenía la mano como a 4 pulgadas de su cabeza, sentí como que, no sé si han visto la soldadura cuando alguien solda de noche, pero sentí el golpe de como algo entró en mi mano y bajó hasta ella, y ella dio una sacudida. Ella no podía tener bebés,
Ella a diario se andaba cayendo por su problema y lo que sea. Bueno, en conclusión, tiene 2 hijos que ya son ahorita casi mayores de edad. El detalle es que nunca más ha tenido más problemas. El detalle es que sobre todas las cosas, nuestro Dios poderoso es. ¿A qué le invocas tú? ¡Aleluya! A veces no sabemos, pero el Señor es bueno. Amén. Gloria a su nombre. Así termino el tiempo porque ya me ganó. Señor les bendiga, hermanos. Estén bien. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios, Padre. Le esperamos en Avenida Juan Aldama, entre la 63 y 64 Avenida, Colonia San Rafael. Tenemos nuestros servicios los días miércoles 7 p.m., viernes 7 p.m. y domingo 10 a.m. Si necesita consejería o quiere que le visitemos, favor de llamar al 638-112-9881, 638-112-9881, 638-112-9881. Los pastores Mario y Graciela con mucho gusto le atenderemos. Que Dios le bendiga.